Mientras Tiger salía en su carro rumbo a la mansión de su padre, observaba en su mano izquierda el anillo de compromiso. Son las 8 de la mañana y el tráfico de Bangkok es aún más complicado que en otros horarios del día, por lo que el recorrido hasta la casa de la familia Chen será un poco más lento de lo habitual, pues habrá que bordear todo el contorno del río Chao Phraya. La secretaria, sentada a su lado en el cojín de cuero del automóvil, iban presentando uno a uno los clientes con los que Tiger tiene compromisos comerciales, o viceversa. Las lecciones del pasado llevaron a la familia Chen a tener solo un descendiente por generación, formando así una familia sólida, y eso no los detuvo, así que él debía hacerlo. Toda la responsabilidad recae sobre Tiger, al punto de que los socios no tenían derecho a tomar ninguna decisión sin contar con él. No tiene un equipo de gestión, solo él gestiona todo. Y aún no lo lleva a la bolsa de valores en más de un año, y aunque la empresa tenía sucursales por todo el país, todos tenían que venir y esperar que él decidiera. Kirin Wan le ha sugerido en varias ocasiones que lo ponga en la bolsa de valores o que un equipo de administración comparta algunas acciones o el dinero morirá en su cabeza. Pensando en las palabras de Lian, Tiger puede decir que ahora mismo se siente así. Su padre es de una generación mayor que no confía en nadie. Es un viejo chino muy diligente. A diario se levantaba a las 6 de la mañana y quedaba despierto hasta tarde, trabajando con diligencia. No pensaba que la familia Chen ya no era solo una pequeña empresa. Si continuaba haciendo este tipo de trabajo, seguro que no se habría quitado la vida. Habría huido, como la tía Sure. Tiger creció bajo la fuerte sombra de su padre, hasta que se olvidó por completo de que su madre se había ido. ¿Por qué se fue su madre de la casa? Pues, ¿quién soportaría a un hombre que después del arduo día de trabajo no regrese a su hogar? Tiger había entendido que antes cometió el error de pensar solo en el trabajo, hasta que no tuvo tiempo de prestar atención a otros asuntos. Se dio cuenta de que perdería a Tacha si volvía a hacer las mismas cosas, por lo que esta vez decidió no llegar tan lejos como antes. «Señorita», llamó Tiger a su secretaria asistente. «Sí», respondió la secretaria. «Trate de encontrar un equipo de gestión que pueda trabajar con nosotros por un tiempo. Muchos de ustedes han venido a las competiciones de perfil de Stan. Quiero entrar a la bolsa», informó Tiger. Crear una cuenta en la bolsa de valores no es fácil y lleva años, pero Tiger creía que con el estatus de distribuidor de la familia Chen sería bueno asociarse, ya que ¿quién no querría tener una parte del distribuidor número 1 del país durante casi 60 años? Pero el señor Chen intentó refutar la secretaria, preocupada por la reacción que tendría el padre de Jiayi. Ir a administrar, como se dijo, con mi padre hablaré yo. Lo frustrante es que incluso si ahora es el presidente de la empresa, todavía hay una sombra. A veces las decisiones no son tan decisivas. «Oh, por cierto», le habló Tiger a la secretaria antes de salir. «Sí, señor». «¿Por dónde va la investigación de lo relacionado con el accidente automovilístico?», preguntó Tiger. «El técnico está inspeccionando en la oficina central, señor. La sede de Ferrari ha enviado técnicos a Tailandia desde el primer día. Envía gente a ver a Tacha también. Que no se dé cuenta, ¿ok? No lo haga sentir incómodo». «Sí, señor». Si un accidente automovilístico es para él, alguien lo causa deliberadamente. Tacha no estaba seguro también. Nadie sabe de antemano qué automóvil usará él y qué automóvil usará Tacha. Es una acción que es como lanzar una red para pescar. ¿Cuántos peces caerán? No importa. Mientras más sea, tengamos la red. «¿A dónde fue mi guardaespaldas?», preguntó Tiger. «Fue a tomarse un descanso del trabajo. Está en la oficina de seguridad». La familia Chen tenía su propia compañía de seguridad,
guardaespaldas entrenados enviados para cuidar a la gente noble, tenían puestos de autoridad en la compañía. Esa tía todavía se cuida. Tener un padre adicto al trabajo es uno de los sufrimientos de su hijo, porque vivió con expectativas toda su vida. Lo que sea que no sea tan importante para la tía como para una persona de negocios. Déjalo atrás. No quiero usar gente de mi tía, ¿ok? No me gustó en absoluto, pensó Hye-ji para sí mismo. Al regresar a la mansión de la familia Chen, Tiger no podía respirar, pero no estaba tan mal como antes. Los días hicieron que algunas de las heridas se suavizaran y las piernas largas entraron en una sala de libros que estaba llena de miles de libros. Uno de los anfitriones de la antigua familia Chen era un lector. En el pasado, los chinos tenían un estatus más bajo que los tailandeses. La educación permitiría a la familia Chen dejar de ser un simple comerciante local. China, cuya sociedad se ha vuelto cada vez más provocativa, ha construido su cuerpo hasta tener grandes negocios. Tiger se paró por el pasillo de mármol cuando el gran puma tigre saltó desde la puerta de la sala de estudio y se detuvo frente a él. Parpadeó antes de pararse rígido y se congeló cuando se acercó, hasta que se frotó la cabeza en sus piernas, a la par que el cascabel puesto en el cuello resonaba en todo el pasillo silencioso. La alta figura se agachó, tirando de sus suaves patas para agarrar la comisura de su boca, sonriendo con frustración. «Lan Lan, ¿cómo estás?», preguntó Hye-ji. Ese era el último tigre puma de la familia Chen, la hermana de Lele, con una edad media de apenas 15 años. Así había sido durante 18 años la relación de su padre con Lan Lan. Tiger le dio un abrazo tibio al tigre antes de subir y caminar juntos hacia el estudio. En la cima se encontraba el mayor de los Chen, sentado detrás de una gran mesa de madera. Tiger dejó que Lan Lan caminara hasta cortarse frente a su escritorio fijo. «Hola, pa». La condición es realmente mala. Sobre la amnesia, ¿qué es lo que pretendes? ¿Deteriorarse? No lo sé. Tiger estaba convencido de que Kirin podría cubrir la boca del médico, pero al nivel de su tía, no esperes que escapara a la vista. El historial médico debe haber sido enviado a su tía desde que salió del hospital. Está bien, solo tengo un brazo roto. ¿Y Tacha, cómo está? En la sala de exposiciones. Le di un descanso. Bien, se lo merece. Es un excelente compañero de vida. Te cuida todo el tiempo. ¿Conoces a ese Tacha? Fue el único sentado para verte todo el día y noche. Él incluso se negaba a comer, dijo el padre de Tiger a favor de su nuera, y agregó: «Mi pequeña nuera, ¿por qué no tengo otro hijo? Solo se me ocurre a mí darte a Tacha. Si no es por el accidente, a esta hora mi nuera viviría en Suiza». Tiger quiso poner excusas, pero todo está mal, así que solo se quedó quieto para dejar que su padre terminara de maldecirlo. Perder algo de trabajo, lo dijo por lo del carro de un montón de millones. No era tanto como perder a la apreciada nuera en el corazón de su padre. «No lo dejaré ir. Viste que incluso lo seguí. Hasta tuve un accidente», dijo en su defensa Tiger. «Entonces, ¿por qué tuvo que huir de ti? ¿Qué hiciste? La gente no se escapará si no es hasta el punto en que sea inaceptable», cuestionó el padre a su hijo. «Trabajo duro, ¿no lo crees, pa? Las salas de exhibición de la familia Chen están por todo el país. Lo hago solo. Si no cuento contigo para que me apoyes, con todo eso, ¿a qué hora puedo ver el rostro de mi esposa, pa? ¿Sabes dónde somos padre e hijo? Incluso me di cuenta que tenía una deuda, y si mi gente no estuviera allí para cuidar de él ese día, habría acudido en masa a Suiza», dijo Tiger de un tirón. «Entonces, aprende a hablar mucho con él. ¿Cuándo vas a otras provincias? ¿Lo llamas?» Tiger lo suspiró a su padre, mientras pensaba:
¿Por qué tengo que venir y escuchar a los que han fallado? En una vida matrimonial se enseña sobre el matrimonio. Soy un gran empresario, pero cuando dejo de serlo, digamos que me parezco demasiado a él. ¿Por qué se parece a su padre? Pues porque no sabe cómo empezar a hablar con su non, qué hacer primero. Incluso no tenía ni la más remota idea de cómo venderse como le había sugerido, casi indicado Lian. Voy a invertir mi dinero en la bolsa de valores. Asegúrate de acompañarme. Debemos parar con este ritmo que llevamos. Mi vida se arruinará si continúo así. En la mirada del padre se refleja la experiencia de lo vivido. Sabe que no es cierto lo que dice su hijo, y parpadeó antes de dejarse caer en una silla, como quien asegura haber vivido varias décadas. La mansión es espaciosa, pero su padre vive ahí, soltero. Tiger no quería molestar a su padre. No sabía si la decisión era la correcta, pero necesitaba tiempo para comenzar su matrimonio, y lo ocurrido había sido la última gota que colmó el vaso. Haz lo que crees que debes hacer, le dio una carta libre el padre, y agregó, con lo del coche, no fue un accidente, ¿ok? Todo indica que fue manipulado para intencionalmente provocar un accidente. Lo di por sentado. ¿Quién crees que lo hizo? La familia Chen solo nos tiene a mí, solo a ti y a mí. Varias personas esperan la caída de nuestra familia. La familia Chen se hizo con mucho del mercado, casi lo controlaba por completo. La industria del automóvil no está limpia, se ve gris y se vuelve negra nuevamente. Las personas dentro de este círculo suelen herirse con frecuencia, y son notables aquellos que les gusta estar en la cima de la pirámide, donde hoy están los Chen. Ser el número 1 es difícil, pero mantenerse a la tan en el número 1 es más difícil. La familia Chen no debe terminar con su generación. Tiger no debe morir. ¿Será cosa de la familia Terawit? Es cierto que su padre, el padre de Tiger, ama muchísimo a Tacha, pero no cierra los ojos ante el desempeño de la familia de su nuera. Por lo tanto, no descarta la posibilidad de que la familia de su nuera puede estar involucrada. La debilidad de la familia Chen es tener solo un heredero, y si algo llegara a pasarle, solo quedaría Tacha, y pues los forasteros suponen que se le entregaría todo a Tacha, y ellos así podrían controlarlo, pero de hecho nunca sería así en absoluto. Probablemente no le interesan los asuntos de su propia casa, y solo quieren ir a endeudarse a Suiza. ¿Crees que alguien a quien sacaron de la familia, su familia los vendió a los Chen, no sería capaz de irse así? Dijo Pallí, sabiendo la respuesta y esperando que su hijo entendiera también. Las palabras de su padre hicieron que Tiger apretara la boca, y es que Tacha tenía claro lo que quería hacer. Sabía desde siempre las intenciones de padre cuando lo comprometió con los Chen. Por lo tanto, haría todo lo posible de salirse de ese asunto. Solo se iría, sin importar nada. Tacha sería muy capaz de hacerlo. Gracias a las personas que manipularon el coche a Tiger, aún les queda un camino. La eliminación de la banda Terawit era algo que su padre había planeado desde el principio. Por ello, había enviado a Tacha a estudiar a Inglaterra. Para Pallí, Tacha era como su hijo. El padre de Tiger estaba convencido de que si los Terawit tuvieran corazón para preocuparse por su hijo, simplemente volarían con relativa frecuencia para pasar tiempo juntos en familia, pero jamás fue así. Con toda esa realidad, Tiger sabía que la fuga de Tacha no significaría nada para el prometido, pero estaba seguro que sí para los Terawit. No volveré a cometer errores. Una vez es más que suficiente. Tacha no tiene lugar al que regresar. Si él no está conmigo, ¿a dónde irá?, dijo con voz decidida, y sabiendo el antes, los durante y previendo el futuro, según el comportamiento de la familia de su prometido.
Tiger se considera responsable de que su casi esposo se hubiera escapado, pues hizo que Tacha sintiera que ya no tendrían un hogar en este mundo. Por una parte, su familia lo vendió, y por otra parte, Tiger lo abandonó aún siendo suyo. Y allí sabía que debía brindarle un hogar a Tacha, una casa a la que pudiera llamar hogar, y en la que verdaderamente pudiera disfrutar del significado de la familia. ¿Lo amas o simplemente sientes que tienes que asumir la responsabilidad? No te forzaré a casarte. Si no quieres, puedes cancelarlo. Había comenzado a hablar el padre, y agregó, apenas había notado que habían pasado los años. ¿Quién garantizaría que ambos siguieran sintiendo lo mismo? Esta última pregunta casi fue dicha en retórica. No voy a cancelarlo. Te dije que me casaría con Minón, y lo haré. Está claro que habrá esposo y padre para cancelar cualquier cosa. No tienes que decirme que me permites cancelar la boda. Tacha prometió casarse conmigo, explicaba Tiger con el ceño fruncido al tiempo que agregaba. Incluso si entre nosotros han estado las cosas mal por un tiempo, todavía puedo componerlo. Cumpliré lo que prometí. No debes preocuparte, padre, ¿entiendes? Solo concéntrate en que en el día de la boda puedas ser el padre del novio, porque de que me caso con Tacha, me caso. Tiger contó todo de pie, frente a su padre, y se confirmó a sí mismo de que habrá boda la habrá, o me dejo de llamar Tiger. Nadie puede robarle a Tacha, incluso ni su padre, primero muerto que sin Tacha. Tacha Gonterawit estaba abrazando una almohada gastada, la almohada de siempre en el sofá. Estaba incómodo al punto de no saber cómo asumir todo lo que pasaba. ¿Qué debo hacer?, se cuestionaba Tacha, mientras analizaba la situación en relación a Tiger, pues está en un punto en el que tiene que escoger si va a la derecha o a la izquierda, si por ejemplo cerraba los ojos y se hacía el desentendido en el asunto de su prometido, casi ex, o si se arriesgaba. Los ojos grandes del Non están llenos de vacilación. Non, y aquí le habla el perro. Ah, ya dejemos claro que no es el único que le habla a su mascota. Debería quedarme o irme. Esta vez el perro estaba disfrazado de tiburón y había salido junto con Tacha a despedir a Tiger esa mañana. Desde entonces llevaba el traje. Aún no sabe por qué, de todos, ese es el que más le gusta usar a Non. Al final, Tacha no sabía qué hacer, así que decidió llamar a su mejor amigo. En la otra casa, Kirati acaba de despertar. Tacha estaba seguro que todo era consecuencia de haberse quedado hasta tarde en la madrugada grabando canciones. Lo siento, acabo de irme a la cama. Estoy bien, ya desperté. ¡Oh, mi brazo! Se escuchó chillar de dolor a Kua, al tiempo que volví a hablar. Toqué la batería toda la noche. El único rió entre dientes. Con el sonido de su mejor amigo, Kua estuvo disculpándose hasta que Hia-Lian le dijo que los dejaría a él y a Kua. Estoy estresado por Hia-Ji. ¿Debería ir a buscarte? Está bien. Prefiero ir a buscarte que seguir aquí preocupado por ti. Estoy realmente bien. Tacha, cuando tuve problemas siempre venías a mi rescate. Déjame estar para ti también. Déjame actuar como un buen amigo, ¿ok? Dijo Kirati, y agregó, Shilin, la moto me llevará y estaré ahí en menos de 10 minutos, ¿ok? Gracias, Kua. A Kua le gusta decir que Tacha es el más amable entre los dos, pero eso no es del todo cierto. Tacha sabe que su amigo es muy amable con él. Es más, siempre ha sido así. No importa cuándo, Kua nunca le permite trabajar muy duro. Incluso cuando no puede venir a buscarlo o llevarlo, siempre buscará la manera de tener un reemplazo. Así ha sido hasta hoy, cuando ya Kua es mayor.
No hace mucho tiempo, después de la conversación telefónica entre los amigos, la Ducati de Kirati se dejó ver en la sala de exposiciones. Su apuesto amigo finalmente llegó, por lo de guapo. Parece que iría a un casting en vez de ver a su amigo. Es que ha escuchado a Hialian quejarse de que Nonkua, como una mujer alta de piernas largas y encantadora, es posesivo. Lian. «Lloraste», dijo Kua, al tiempo que apretaba las suaves mejillas de Tacha, hasta que le dolieron. «Ay, Yi». Kua accede a dejarlo ir, pero luego se da la vuelta para agarrar su cuello y sentarse juntos en el sofá. Le tenía miedo a que alguien terminara con sus piernas. Non es mucho, por lo que Tacha tuvo que cargarlo y sujetarlo en su regazo. El pequeño se acurrucó, y fue bueno. «Hoy solo quiere saber de ti, Tacha. Es un perro posesivo», pensó para sí mismo Kua, aun cuando creía que el chihuahua se veía tierno sobre las piernas de Tacha. «Por la cara que tienes, Tacha, imagino que estás solo otra vez, ¿verdad? ¿A dónde se fue?», interrogó Kirati a su amigo. Su padre lo llamó, por lo tanto volví a quedarme abandonado. «¿Y cómo sigue él?», preguntó Kua. «Bueno, todo está bien, pero también está molesto como siempre. Incluso muerde la cuchara cuando le quiero dar el arroz». Pensando en la imagen de un megáfono joven llorando, no pudo evitar sonreír. Es realmente divertido pensar que cuando Tacha discute con el mismo Tiger Chen, haría esto con seguridad. «Empezaste a dudar, sí». «Oh, estaba secretamente sacudido. Parecía que le gustaba, aunque es muy rápido, solo han pasado 1 o 2 días», comenzó a explicar Tacha, y agregó: «Es algo que he querido todo el tiempo de él. Él es lindo». Kua es capaz de sentir lástima por su amigo. Tacha ha estado con Hyaji sin esperar nada, tal vez por la condición del compromiso. No fue amor desde el principio. Fueron solo los intereses comerciales de la familia Chen y la familia Terawit. Por eso no se atrevieron a hablar. Simplemente son como rehenes de cada uno, y ninguno traiciona a ninguno. «Estoy tan enredado. Esto es tan contradictorio», dijo Tacha, aún con la nebulosa en su cerebro. «Está bien no estar bien. Si la cosa ha llegado a este punto, significa que estás convencido. Y Tiger también, de que no eres una muñeca que no siente nada, o una de esas personas a las que llaman sensata porque no tienen derecho a decir nada», explicó Kua, muy a su manera, y agregó: «Por tanto, tienes derecho a no aguantar más, y si quieres dar una oportunidad, también puedes hacerlo. La oportunidad está. Si al final no funciona, pues al menos lo intentaste, y no tendrás que arrepentirte. Viéndolo de esa forma, deberías probar y ver qué pasa». «Pero, ¿y si luego no siente nada por mí? ¿Y si cuando vuelva a recordar no le agrado? Es como si lo estuviera engañando», dijo Tacha, temeroso de la encrucijada en la que debía caminar. «Sé amable contigo mismo solo un poquito, como me dijiste a mí aquella vez, ¿recuerdas? Incluso me dijiste, puede que te ame. Ahora te lo digo a ti». Kua devolvió las palabras que una vez le dijo su amigo a él, y agregó: «Incluso si recuerda que dijo que él retiraría el compromiso, fue él también quien habló primero sobre el matrimonio. ¿No crees que resulte extraño que sea precisamente Tiger quien esté nervioso con el hecho de que tú le dijiste que él no te amaba?» Tacha apretó la boca, sin atreverse a pensar en su propio lado. Al final, la incomodidad se purificó. El hombrecito se movió para abrazar a su mejor amigo, apoyó la cara en el hombro de Kua y lloró hasta que se derrumbó. «Tacha, aunque tengo que ser muy amable contigo, esta vez tengo que ponerme del lado de Tiger. Él no será el mejor del mundo, al menos para mí, pero aún así tú lo amas. Todavía recuerdo que me dijiste que, si tú no lo amabas, nadie más lo amaría», explicó Kua,
recordando lo que una vez le aseguró su amigo, y luego le dijo con resolución: «Oye, no soy estúpido, y espero que el tonto de Tiger tampoco. Incluso si Hye-ji es ciego, todavía tiene que ver tu amor por él». Fue muy difícil para mí. Quiero seguir amándolo, pero ámalo. Está bien, ámalo. Ámalo hasta que no pueda soportarlo. Casi le gritó Kua al indeciso Tacha, y le sostuvo por los brazos, zarangueándolo, diciéndole: «Si te fueras ahora, incluso lloraría solo, mientras que si te quedas, aún me tienes a mí para soportar tu llanto. Además, no creo que vaya a ser malo que te quedes. Puede ser bueno. Aprovecha al máximo este tiempo», le aseguró a Tacha, agregando: «Esta vez, si no fuera porque realmente te quiere, no habría resultado herido después de tener un accidente por ir tras de ti». Daba Kua un argumento a su amigo, al tiempo que agregaba: «La próxima vez te lo prometo». Promesa de meñique. Incluso si el susodicho en cuestión, Tiger, está acostado con la boca bien abierta, literalmente muerto, no te lo diré en absoluto. A lo largo de la vida de Tacha, nunca pensó que fuera una persona afortunada, y es que tenía razones para así creerlo. Primero, su madre falleció cuando él apenas era un bebé. Segundo, su padre se volvió a casar con una madrastra fía. Tercero, un primo que estaba lejos. Ya no existía nada más de aquello que las personas llaman familia. Lo único bueno en su vida era su amigo, Kuakirati. ¿Cuántas personas tendrían un amigo cercano llamado Kuakirati que pagaría sus gastos y la matrícula en Suiza? ¿Cuántas personas tendrían a alguien que lloraría juntos el día en que se sientan mal? ¿Cuántas personas tendrían un amigo como el suyo que se alegraba cuando la vida le iba bien? Gracias, Kua. Eres el mejor del mundo. Pero yo solo lo pedí. Incluso si no lo amas porque él te permite todo, trata de amar como deberían ser las personas que se aman. Tan de corazón abierto para hablar entre nosotros. No sigas mucho a tu corazón. Si no es bueno decirlo, incluso si no te gusta, tienes que decirme que no vuelva a ser amable, porque si eres amable otra vez, oye, no sé lo que piensas, al final fue insoportable. ¡Puah! Tienes que amarte a ti mismo, ¿entiendes?, preguntó Kua, confirmando si su amigo había entendido la clase que acababa de dar, y no precisamente online. Lo entiendo, tengo que amarme mucho a mí mismo. Sí, muy bien, ánimo, pero si Hye-ji actúa de manera muy frustrante, te permito que no te acerques a él. Algunas personas hablan amablemente, pero creo que eso con Tiger no funciona. Creo que lo de él es al duro y sin guantes. Teorizaba Kua, al tiempo que Tacha solo se limitaba a reírse de las rebuscadas teorías filosóficas de su amigo, quien aún le decía: Hye-ji no es como Hye-lian, que está listo para escucharme. Hye-ji es arrogante, el ego es alto. Y mientras hablaba recordó: y todo eso lo sé porque aquella vez cuando fui a beber y yo mismo me sostuve en mis pies, Tiger dejó claro que solo Tacha es Tacha. Ah, y Hye-lian también dijo que Hye-ji estaba desgarrado, incluso si no te marchabas. Tacha se reía de la resistencia de su amigo, quien ya aceptaba que Tiger tenía un mal hábito, pero cuando escuchó, Tacha también quería protegerlo, y dijo: Hye-ji simplemente no es bueno socializando como... Tacha intentó continuar, pero su amigo lo miró todo serio y le gritó: «¿Todavía lo proteges de nuevo?» Kua casi bufaba con lo excesivo para él de la amabilidad de su amigo. Hye-ji, incluso si no se lleva bien en sociedad, lo llaman antisocial. Tacha, volcado, cayó en el sofá cuando Kua lo empujó para sostenerlo en su regazo. Y es que a Kua le gusta jugar con las mejillas de su amigo, así que solo puede reír. «Rayos, lo odio. Oh, no aprietes, ayúdame, por favor». «¿Qué estás haciendo?» Los ojos se abrieron y a la vista de Tiger saltó la cara de Kua, el mejor amigo de su prometido. Hye-ji
agarró la parte de atrás de la camisa de Kua Kirati, pretendiéndolo arrojar, pero tuvo que parar. «Hye-ji, hola». «Oye, ¿has vuelto?», dijo al instante Tacha. «Evitemos un derramamiento innecesario de sangre, ¿ok?». Tacha se apresuró a levantarse, porque recordó que Hye-ji no podía reconocer a Kua, y estaba seguro, por el tono de cara de Hye-ji y por los genios que se mandaba, que de no ser por el otro abrazo entablillado que tenía, estaba seguro que esta vez iría a parar al parqueo de Rampampan como en un abrir y cerrar de ojos. «Hye-ji, él es solo un amigo cercano, ¿ok? Es el esposo de Hye-lian». Y solo así Hye-ji acordó liberar a Kua inmediatamente, pero al soltarlo, el leve empujón y el asombro de Kua hizo que éste se cayera de sopetón, y aunque intentó sostenerlo sin mucho interés, Kua fue a parar de nalgas al suelo. «¡Auch!», se quejó, sentado en el suelo Kua. «¡Oh!». Tacha se enojó por lo que le acababa de pasar a su amigo, al punto que quiso regañar a Hye-ji, pero después de ayudar a su amigo, fue atrapado por la cintura, sujetado por las manos de su pi, quien incluso lo arrastró para alejarlo del enemigo potencial, Kua, que conste que es su amigo, ¿ok? Y hasta hizo función de la pared, no permitiéndole volver a mirar a su amigo. «Oye». «Tacha, el enojado debería ser yo. ¿A qué estás jugando? ¿Por qué dejas que otros toquen tus mejillas? Ve a lavarte la cara», dijo Tiger, a punto de explotar. «Esos celos que matan». «Fue solo Kua, nadie más. ¿Y qué? ¿Qué hace que sea tu amigo? Oye, ¿acaso no es posible que te pueda llegar a gustar? Nadie puede tocarte. Nadie es nadie, ni siquiera el perro con ojos saltones. Ya con él tengo suficiente para aguantar que te toquetee todo. No me gusta que el perro lo haga, y mucho menos tus amigos cercanos. ¿Yo puedo estar cerca?», habló Tiger en ráfaga, como si estuviera al 100% de razón, y luego pensó para sí mismo: «Que nadie te toque, yo solo puedo tocarte». Le duele toda la cabeza. Una vez más, no está satisfecho con ese perro, y mucho menos con Kua. Pelear con personas razonables es fácil, pero este argumento sin motivo... «¡Rayos!», pensó Tacha en fracciones de segundo para sí mismo, pero no lo dijo. Solo replicó: «Oye, no hay razón». «¿Y qué? ¿Qué tengo que ver yo con lo de frotar?», dijo Kua. «No tienes que hacer nada. No es necesario estar muy cerca de los amigos. Hye-lian jamás ha jugado algo así conmigo, y soy su amigo», dijo Tiger en voz alta, y en el acto se acordó que no recordaba, y se maldijo a sí mismo. «Rayos, me olvidé que me olvidé». «Oye, ¿cómo lo sabes, eh? No puedes recordar ni un poco, seguro, que también puedes haber tocado la mejilla de Hye-lian». Por la ira que regresó inesperadamente, Tacha supuso el significado, y para rematar, Tiger hizo una mueca, como para vomitar solo de pensar en una foto de los dos amigos apretando sus mejillas. Del tiro tuvo que cerrar la boca, y casi se cae. «¿Qué opinas? ¿Querrías tocar esas mejillas? ¿Te parece lindo?». «Es un hombre, ¿qué tan lindo puede ser?». «¿Tienes alguna otra pregunta que hacer, Kuntacha?», dijo Tiger. Las mejillas estaban suaves y calientes cuando el más alto bajó la cabeza cerca de sus muñecas, tratando de mirar al no tratado. Hya hizo flotar sus ojos, como si dijera que no había nada de malo en eso. «Si no, puedes decirme que me patearon». «No». «Fin del asunto entonces, y así dejamos el acuerdo. Tú, non Kua, no puedes ser su amigo muy cercano, de tocadera y cosas parecidas, y es que estoy seguro que si Hye-lian se entera de que se comparten así, tampoco le gustará. Y por favor, hágale entender que lo de escapar a Suiza lo puede ir olvidando. No es necesario volver a hablar de ello, ¿lo entiendes?», indicó Tiger. Mientras Kua escuchaba lo que declaraba Tiger, pensaba: «Jefe de la mafia, deje ese cuerpo, el de Tiger que no es tuyo». Considerando que si Hye-lian pregunta por nuestro asunto, dígale nosotros, Tacha y yo, usted no cabe.
No quiere ser tercera rueda. Vamos a resolver el problema juntos. No necesitamos a nadie afuera, dijo Tiger al tiempo que pensaba que sería importante reunirse cara a cara con Lian y dejarle claro que controlara a su esposo para que no se metiera más ideas en la cabeza a su esposo con eso de irse a Suiza. Y es que Tiger estaba seguro que lo de escapar, Tacha solo no lo pensaría. Aún recuerda cuando éste estaba en la universidad y tuvo que soportar la cantaleta de Lian todo el santo día, incluyendo día-noche, cuando se enteró que Kua quería romper el compromiso y por ende Kirin se convirtió en una persona soltera. Oye, debes hacer bien las cosas con mi amigo. Si las hicieras bien, entonces Tacha no tendría que venir a llorar a mi hombro. ¿Por qué estás tan ocupado? Si no amas a mi amigo, yo me lo llevaré. No hará falta que Tacha se quiera ir. Yo mismo me lo llevaré lejos, donde no puedas encontrarlo. Así que mejor te ocupas de que Tacha no se dé por vencido contigo, ¿ok? Además de los ojos saltones, la actuación de Kua fue impresionante. Tacha tenía un amigo que parecía una madre gallina, una gallina que extiende sus alas para proteger al niño. Tiger miró a los dos niños, actuando como si estuvieran peleando. Entonces casi quiso negar con la cabeza y poner sus ojos en blanco, y no precisamente por parecer fantasma o estar muerto. ¿Llorabas por mí? Entonces, ¿por qué vas a contárselo a tus amigos? ¿Por qué no vienes y me lo dices a mí? Preguntó Tiger, esperando que la situación ahora se volteara a algo a su favor, pero las cosas no salieron como él pensó. Bueno, porque nunca estás en casa, le gritó Tacha, y agregó, y porque tienes a alguien más. Otro. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? ¿Quién más podría saber quién es aparte de ti, replicó Tacha con dolor en su corazón y convencido de la verdad que decía. Tiger apretó los dientes porque Tacha lo estaba diciendo otra vez y porque lo estaba viendo llorar. Otra vez. Tacha se había parado frente a él, llorando, limpiándose con sus manos el agua que se derramaba de sus ojos. Pero Tiger se volvería en verdad loco si este asunto del otro seguían sin resolverse. Le había preguntado a Tacha ya varias veces quién era esa otra persona que decía él que tenía. Incluso Tiger no sabe quién es. Yo estaba por pensar que en verdad tenía amnesia o que Tacha veía fantasmas. ¿Cómo está la heroína Chachada? Dijo eso. ¿Te acuerdas? Tanto Kua como yo vimos con mis ojos muchas veces que lo llevó a recoger. ¿Chachada? Kua solo podía preguntarle en secreto a Jia Lian cuando estaba borracho, y Jia Lian decía que Jia Ji la trataba de vez en cuando. Incluso llegó a decirle que si no existiera Tacha, probablemente te casarías con él. ¿Recuerdas lo que hiciste? Y hay otra cosa más. También está ese asistente de vuelo. Solía recogerlo en el aeropuerto. Creo que se llamaba An. Incluso esa persona la llevaste a la pista de carreras. Chad de Chachen Tiger está tan enojado que quiere ir por uno a vérselas con todos los que le difamaron y despotricaron la historia real. El primero es Lian, al que matará como una boca de perro. La próxima vez que realice una subasta de automóviles, no le ofreceré ninguna ventaja. Ya lo verás, bastardo, e incluso jamás lo ayudaré a reparar ninguno de sus Lamborghini, que tiene 3 autos en Tailandia. Segundo, no es Tacha. No. El tipo fue diligente en hacer los asuntos de su propia generación. Y tercero con cuarto. Es el segundo hijo, uno frente al otro, el primero discutiendo y el segundo llorando. Con todo ese panorama, solo hay que sumarle la excelente imaginación de Tacha. Muy bien, la imaginación de su prometido. Pero no aprendió a abrir la boca para preguntar. Incluso después de verlo no preguntó. Eso es ser realmente malo y tonto. Aunque estaba de mal humor, no le permitió a Kua que extendiera su mano para separar a Tacha de su agarre, sino que por el contrario, el fuerte brazo envolvió la cintura de la persona que lloraba con más fuerza y la jaló para sujetarlo entre sus brazos. No me digas que desde nuestro compromiso
has estado pensando que he estado saliendo con Chachada y con Ann todo el tiempo, dijo Tiger. Tacha no lo sabe. Pero oye, no vienes a casa. Eso significa que vas y te quedas con él, mientras el otro, es decir, yo, me quedo solo todo el tiempo en la casa. Tacha escuchó a Chachada y a Chatacón. ¿Qué? Yo tengo 2 hermanas. Después de soltada la bomba, Tiger siguió maldiciendo su situación y los malentendidos que lo persiguen. Si solo un hermano se parara sobre una pierna, rompería con él debido a este hecho. Tendría que tener a alguien que se hiciera cargo. Rayos, con tanto que trabajé que apenas ni dormía, ¿cómo rayos tendría tiempo de ir a buscar a alguien? ¿Cómo puedo cambiar así, como así mis sentimientos? En este punto, Tiger estaba convencido que lo primero que debía maldecir era los muy populares pero causa problemas, series y dramas que inculcan en la juventud el estereotipo de que si no vuelves a casa es porque tienes otra persona. Rayos, que algunos trabajamos, pensó Tiger para sí mismo, al tiempo que discutía en su cerebro. ¿No conocen los que es ser un hombre de trabajo? Trabajar significa estar hiper ocupado. Rayos. La sociedad no va a crecer. Este tipo de economía le enseña al personaje a hacer un trabajo extra, conseguir trabajo extra, trabajar como freelance, algo de trabajo. La generación más joven, Taihat, piensa en el futuro. Se establece como dueño de un negocio, no como una espía para atrapar a Mianoi, y ve como Kuakirati lo siguió en secreto. Es esto sentado y mirando a Kirati, decenas de autos deportivos, superdeportivos, estacionar automóviles para elegir sentarse cómodamente, no sentarse, sino empujar hacia un vehículo de 2 ruedas. Inferior. No te enojes, Gyaji.